Graciela Buchanan está con nosotros esta tarde. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por tu invitación. Comentaba al arranque del programa que ya teníamos un ratito de no vernos. De no platicar, y mucho menos fuera del contexto del Poder Judicial. Así donde, es. ¿qué? Gran parte de tu vida, toda tu 18 vida. años. 18 años en el Poder Así Judicial. es, en el hasta Poder llegar Judicial. a la cumbre. Presidencia del A tribunal. la presidencia. Así es. Tradicionalmente esos puestos, Graciela, son no quiero decir eternos, pero son una profesión que la gente se queda y permanece prácticamente hasta el fin de sus carreras, ¿no? No, depende. Mira, la carrera judicial que llega hasta donde se es juez, porque termina cuando es juez. ¿Por qué se termina cuando es juez? Porque no depende de otra intervención de otros actores políticos. Cuando se designa un magistrado ya interviene, bueno, o antes, ahorita solamente es el Consejo de la Judicatura del Estado y el Congreso, pero antes era una terna propuesta por el Ejecutivo y votada por el Congreso, entonces ya no necesariamente es una carrera judicial. El juez es inamovible, salvo por causas graves después de haber sido ratificado, y el magistrado del Tribunal Superior no. El Estado de Nuevo León tiene un periodo constitucional marcado de 20 años como máximo. A mí en la legislación constitucional que me correspondió desde mi designación eran 10 años, y a los 10 años el Congreso, después del informe que se rinde, de actividades, que no haya situaciones que hayan causado gravedad a ninguna persona, etcétera, te puede ratificar hasta por 10 años más. Pero el periodo constitucional termina a los 20 años, de manera que cuando yo renuncié al Poder Judicial me faltaban 2 años para el término de ejercicio de mi periodo constitucional. Ya, y entonces renunciaste antes de terminar. Antes de terminar, así tu es. carrera, por así decirlo. De terminar el periodo constitucional, así es. Ya. ¿Por qué renunciaste? 2 años, culminar una carrera, una muy buena, una excelente carrera en el Poder Judicial, y cambiarte, apostarle a lo que sí varía mucho, ¿no? Sí. Que tiene muchas variables, que es el gobierno del Estado en la parte ejecutiva, que hay mucha política por ello. ¿Por qué das ese brinco? Mira, la comodidad de conocer un trabajo por muchos años, de haber formado un gran equipo, que tenía un gran equipo en la sala que me honraba presidir, de hacer innovaciones sumamente trascendentes a nivel del Estado y a nivel federal en materia familiar, y además haber alcanzado el más alto cargo, que es el de presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Tú recordarás, en la época más insegura, más difícil, me dio mucha satisfacción. Pero en un principio, si te soy honesta, cuando el gobernador Samuel García me invitó a colaborar, también era la época bien difícil que se dio con toda la ola de feminicidios, con todo el tema que sabemos de Devani, de María Fernanda, en fin. Los ánimos en cuestión de la violencia contra mujeres hace un poquito más de un año estaban muy elevados. Cuando me invitó, en principio dije, pues, como dices tú, hoy me faltan 2 años para terminar mi periodo constitucional, tengo todo esto muy bien ordenado, organizado, conozco mi trabajo, he hecho muchas reformas en materia familiar. Yo creo que pues no. Pero me insistió el gobernador y estuve reflexionando en el tema de que pues no puedes quedarte en la comodidad de lo que ya conoces para servir. O sea, no me vine a trabajar aquí más que por la confianza que me brindó el gobernador de que podía tomar este tema, que era un reto muy difícil. No era fácil que alguien dijera, sí, yo me voy cuando está el incendio, ¿verdad?, prendido. Y consideré que podía, pues en base a mi experiencia de tantos años en la materia, que no nada más fueron los 18 años que estuve ahí, sino de profesión, ¿verdad?, anterior, que podía ayudar, porque yo desde la trinchera del juzgador pues veía todos los casos que llegaban a esta materia en cuestión de violencias, que particularmente pues hacia la mujer por su vulnerabilidad, por el desequilibrio que hay de generalmente
en esa desigualdad que hemos transitado durante muchos años. Y lo pensé un mes, estuve reflexionando y viendo y tomé la decisión de tomar el reto, porque el tiempo que me quede de carrera, pues poder servir en otra trinchera y servir más, ¿sí? Teniendo la experiencia que ya tuve como magistrada por muchos años, viendo la materia familiar. Aplicarlo ahora en la parte ejecutiva. No es la primera vez que te coqueteaban políticamente. Así es. ¿Cierto que te habían invitado a candidaturas? Sí, así es. ¿Fue en las elecciones pasadas? Sí, me invitaron de diferentes partidos, pero particularmente al Partido Acción Nacional. Me invitaba para la alcaldía de Monterrey, sí. ¿Y luego? Está buena la chamba, ¿no? Pues para mí, tú sabes que soy jurista, o sea, siempre he sido jurista, he visto materia familiar, creo que en la parte política ya de una elección popular, pues no es lo mío, porque a final de cuentas cuando has trabajado en el Poder Judicial tantos años, y además antes de eso, si recuerdas, fui presidenta del Tribunal Electoral, pues nunca hemos estado en concurso de simpatía. Al contrario, la mitad de la clientela siempre queda a disgusto de lo que resuelves y la otra mitad tal vez no fue lo que querías. Entonces, no ha sido mi carrera tratar de ser simpática, agradable, que me consideren, sino de aplicar la ley, de hacer justicia, de buscar un equilibrio en los procesos, en las partes, hacer leyes. Entonces, la parte que corresponde a hacer política y campaña para llegar a ser alcalde, ese sí son otro concursos puesto, de simpatías. No es, pues es mucho ¿Y lo pensaste? de ¿Le diste una pensadita o le di una pensada? te movieron un poquito el...? ¿Cuándo? Pues cuando te invitaron para la candidatura a la Me mitad. estuvieron invitando te movieron de un diferentes... poquito el tapete. No, realmente No no mucho. mucho. Desde un principio Además, yo te voy a dije decir que algo, no. traen un desorden los panistas. Bueno, yo respeto y agradezco la confianza y que tanto panistas como en su momento agradezco, por ejemplo, Clara Luz, que la conozco 2 años también, antes de tomar partido me había invitado, en fin, de otro partido, y agradezco porque pues quiere decir que hay confianza, pero pues yo creo que no es la parte que yo puedo servir mejor, ¿verdad? Creo que los conocimientos de muchos años viendo una materia tan complicada, pues pueden dar servicio mejor en donde estoy ahorita. Secretaria de las Mujeres. Así es. Me gusta mucho para empezar porque es el nombre más corto que conozco en gobierno. Todos les ponen unos nombres larguísimos que no caben ni en las tarjetas de presentación. Sin embargo, si tomo el nombre así rápido, Secretaria de las Mujeres, me suena más una secretaría social, como especie de secretaría de asistencia a las mujeres. ¿De qué se trata tu secretaría? La Secretaría de las Mujeres fue creada con la visión del gobernador Samuel García por atender la violencia que se vive con las mujeres. Está el Instituto Estatal de las Mujeres, que es la parte del empoderamiento. Hablemos que la violencia hacia las mujeres tiene 3 fases, ¿verdad? Que es la prevención, la sanción y la erradicación. En la parte preventiva está precisamente lo que hablas tú, que no es la parte social, o sea, es la parte de cultura de género, es la parte de la cultura del empoderamiento, de que el conocimiento de los derechos que tienen las mujeres y el empoderamiento del que hablamos puede ser psicológico, puede ser inclusive la mayor parte buscan un empoderamiento económico, pero cuando ya hay un delito en contra de una mujer, cuando ya hay una acción positiva de violencia, es cuando es la parte de la Secretaría de las Mujeres. ¿Cuál es el objetivo de la Secretaría de las Mujeres? Además de englobar las políticas públicas relacionadas a la atención a mujeres desde la prevención, porque así está en la ley, y el instituto era lo único que había antes, años atrás, ¿verdad? Sí. Solamente había, y recordemos a la muy querida María Elena Chapa, que fue una luchadora incansable por la igualdad. Entonces, la igualdad
que se busca para tener un piso parejo para todas las mujeres y que no haya un desequilibrio, cuando hay una acción que rompe esa igualdad, ese principio de igualdad, de no discriminación, de uso abusivo de la fuerza física, económica, psicológica, sexual, etcétera, ya cae en una conducta que hay que sancionar. Lo que vemos recurrentemente es que la violencia familiar y la violencia hacia las mujeres desde muchos tipos de ámbitos, desde el sexual, patrimonial, psicológico terrible, entonces, se ha creado en una gran medida. ¿Por qué? Porque precisamente las mujeres hemos salido a decir que hay una deuda histórica para que haya un respeto y un trato, como lo dice la Constitución, digno. La dignidad, ¿qué es la dignidad? Es el derecho humano más importante y la no discriminación. El simple hecho, Graciela, que exista una Secretaría de la Mujer, habla muy mal de las condiciones de las mujeres. No sé si me estoy explicando. Sí, así es. O sea, a mí me han preguntado por qué no hay una Secretaría de Hombres. Pues porque no por estamos en una situación de mucho desequilibrio. No contraponerlo. Voy a hacer un ejemplo y sí, para ir a la pausa y regresar contigo, si me lo permites, pero yo lo dije en su momento cuando la etapa de violencia muy grave aquí en este estado, tiempos de Calderón, Medina y todos los demás, tenemos la mejor agencia antisecuestros. Pues qué triste, ¿no? Digo, qué bueno, pero qué triste, porque si llegó a ser la mejor... Es porque hay muchos secuestros. Creo que hay una deuda todavía, es muy triste que todavía en el 2023 el Estado siga... Fíjate, nos quejamos de las divisiones a nivel nacional, pero creo que todavía la autoridad y el mismo gobierno que ahora para el que trabajas, tú tienes mucha deuda para la gente fuera de la zona metropolitana de Monterrey. Si aquí hay injusticias, por ejemplo, para las mujeres, si aquí no hay dignidad y desigualdad, la región citrícola y las zonas rurales se multiplican, pero por muchísimo. Hoy nos están escuchando en esa zona, nos están escuchando. Radio Naranjera ha tenido por muchos años programas dedicados a la dignidad y la información para empoderar justamente a las mujeres. Y qué buena oportunidad que tú estés aquí para que les digas también qué se puede aprovechar de tu trabajo y de tu equipo y de tu infraestructura para ellos y para ellas. Mira, cuando yo llegué a la Secretaría de las Mujeres, que como te dije, además de generar la política pública, es la atención directa a las violencias. La Secretaría de las Mujeres tiene como misión fundamental dar atención prioritaria a todas las mujeres que sufran de violencia. Nuestro lema en la Secretaría es te escuchamos, te creemos y te acompañamos, porque tenemos que fomentar la denuncia. Porque si no hay denuncia, continúa la impunidad. Esa denuncia implica no solamente denunciar una agresión, porque la violencia que no se detiene se normaliza y se sigue generando como una parte de la dinámica de la familia y nos acostumbramos y los hijos la van a repetir, las hijas van a buscar parejas en ese sentido. Tenemos que cortar la violencia, el choque que ha habido entre la cultura patriarcal que hemos vivido históricamente y que luego se convierte en machista, después de la pandemia trajo graves consecuencias por el uso abusivo del alcohol. Dentro de los programas y la droga, por supuesto que juega un factor grave, pero en diferencia de la violencia familiar que se da en el núcleo familiar, generalmente violencia de pareja, en el caso de la violencia generada por las drogas, son los jóvenes que buscan y atacan a las mamás, a las abuelitas, los que viven ahí mismo, que están en unas condiciones. ¿Cuál es el problema más grave que ves de la Secretaría de las Mujeres en este estado respecto a la violencia o a las mujeres? La violencia. O sea, ¿qué es lo que más te ocupa tu día? Lo que más ocupa mi día es hacer acciones positivas para que los fines de semana, porque nosotros tenemos todos los reportes y tenemos espejo con el C5, trabajamos de la mano y siempre con el apoyo de Seguridad Pública, que hay un equipo que se está asignado para poder atender inmediatamente. La mejor manera de que contener la violencia y además de que no llegue a ser una violencia que llegue a ser un punto de violencia feminicida es la atención inmediata. Entonces, la primera acción que hizo la Secretaría, que cuando llegué, es ¿a dónde tienes que llamar?
Si tienes que tener un número largo, la Secretaría tiene sus propios números, pero lo que queremos es que conozcan que pueden llamar al 911 y el 911 que está interconectado con municipios y con la Secretaría para inmediatamente que un equipo que esté capacitado como primer respondiente, como son las policías municipales, que también trabajamos en ese protocolo homologado para no revictimizar a las mujeres, porque como dices tú, en las zonas foráneas llegaba alguna vez alguien a poner una denuncia o a detener a alguien, ay, te está gritando, pues no te he hecho nada, no pasa nada, no seas exagerada. Sí, pero de eso viene otros problemas. Entonces, primero, 911 y 070. ¿Por qué 070? Porque todo el mundo cree que el 070 solamente es una información de gobierno. Tenemos área de contención de crisis en el 070 de la Secretaría como en el 911. Y si por una cuestión quieren informarse sobre dónde tienen que acudir, dónde hay codes, cuáles son los números de la Secretaría, cuáles son las formas de violencia, cómo detectarlas oportunamente, llaman al 070, pero si es una emergencia, el 070 inmediatamente te redirecciona al 911 y vas como llamada prioritaria. Y la atención del acompañamiento de la Secretaría es porque la impunidad, pues desafortunadamente se da. Nosotros tenemos equipo de psicólogos, trabajadores sociales y abogadas que están apoyando. Y ahora en esta transición que se está haciendo para que la Secretaría de las Mujeres sea exclusivamente la atención a violencias, los equipos interdisciplinarios que tienen recurso federal, que la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres aporta, están ubicados en toda el área metropolitana, pero también son 17 equipos interdisciplinarios, también en la zona citrícola, en el norte, en el sur, y que es precisamente ¿para qué? Para que vayan las mujeres y reporten, ya sea el 911 070, si no tienen, que reporten y se denuncie y que se les apoye, porque muchas mujeres no quieren denunciar, porque pues, luego tienen le van a poner problema. otra más fuerte, porque se les olvida la autoridad, se les olvida, van y ponen la denuncia, la atienden un ratito y luego la olvidan y van y le ponen otra está peor. Ejerciendo todos los días, en todos los casos, no solo el acompañamiento, no es solamente voy y te acompaño, no, que te asesoro, ¿qué necesitas? Estar pidiendo a la Fiscalía que se les dé una atención. Por ejemplo, tuvimos atenciones importantes a mujeres indígenas. Estamos llenos de población que ha migrado y no tienen red de apoyo. No tienen una red de apoyo y tienen graves conflictos de hacinamiento, de escasez de recursos. A veces no hablan ni siquiera bien el idioma y son golpeadas, maltratadas, o no reciben alimentos, porque esa es una violencia económica, no les dan alimentos, procrean hijos, no les dan alimentos y no tienen cómo subsistir y luego no tienen con quién dejarlos, un sistema de cuidados. Entonces todo es algo muy complejo, pero la idea de esta Secretaría, de la visión que tuvo el gobernador es apoyar a todas las mujeres desde dos ámbitos, desde la prevención, que también está la Secretaría de Igualdad e Inclusión haciendo un trabajo en prevención del delito, pero en el empoderamiento y crecimiento de la mujer, conjugar al Instituto Estatal de la Mujer y la Secretaría como rectora de la política pública de todo el Estado en materia de mujeres. Y todo esto es la parte ejecutiva. No tienen atribuciones, ¿cómo le llaman? Coercitivas. Esas. O sancionadoras. Pero para eso está la Fiscalía Especializada. La Fiscalía es el Ministerio Público es quien representa al ciudadano, pero también está para las mujeres la Comisión Estatal de Víctimas, que sí tiene la representación. Nosotros la podemos tener. Y de hecho les anuncio que uno de los proyectos importantes de la Secretaría, apoyado por el gobernador, es que se cree una Procuraduría de la Defensa de la Mujer. ¿Por qué se va a crear esta Procuraduría a muy corto plazo? Porque no tienen las mujeres muchas veces, por ejemplo, en Defensoría Pública. El Instituto de la Defensoría Pública es el encargado de defender al ciudadano que no tiene los recursos para proveerse de un abogado, pero generalmente los agresores pues son hombres y no pueden defender a hombres y mujeres. En materia penal, los defensores públicos
pues defienden a los hombres. ¿Y con quién se quedan las mujeres? ¿Quién está representándolas legalmente? Si la gran mayoría no tiene el recurso económico para poder solventar un abogado particular. Por eso, desde un punto de vista no solamente penal, familiar, civil y laboral, esa parte también nos corresponde, porque existe la violencia laboral. ¿Sí? Hay mucha infraestructura, hay mucha gente, incluyéndote a ti, tu secretaría, todas las dependencias que acabas de mencionar, aparte la Fiscalía, el Poder Judicial haciendo su papel, tú mismo lo hacías en tu parte ahí como magistrado de lo familiar, y ni siquiera estoy considerando los ámbitos municipales que tienen sus secretarías también y tienen sus... también. O sea, es un montón de recursos que están dedicados ahí y déjame poner algo en contexto. No se corrigen las cosas. O sea, a final de cuentas vamos haciendo la tarea de los números y la violencia, la desigualdad de la mujer sigue y persiste. Sí hay resultados. Perdón. ¿Cuáles? Tenemos las estadísticas de que han bajado, por ejemplo, en el promedio del 2023, aún considerando el incremento poblacional y que sabemos que esto no es gripa, o sea, no es algo que se contiene un día, ¿verdad? No es como abrir una llave y ya salió el agua, no. Porque la ONU Mujeres ha decretado que tardaríamos 234 años para que llegáramos a la igualdad, no los vamos a vivir ni en 3 vidas. Pero como cualquier paciente grave, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Contener. La contención ya se dio. Hemos bajado hasta el 26% en algunos meses, aún en este tiempo de este año de calor, se bajó 16% la violencia familiar, y no son estadísticas de la Secretaría o de Seguridad Pública, sino son del Secretariado Nacional. Los feminicidios también bajaron. Importantemente, hubo un mes en que bajaron 38%, y eso sin considerar que desafortunadamente 9 de cada 10 mujeres que son privadas de la vida es por el crimen por el crimen organizado, y son feminicidios, porque cualquier muerte de una mujer es un feminicidio. El incremento ¿Es considerado feminicidio al inicio, nada más? Sí, se puede reclasificar el delito, pero a diferencia de otros estados en donde maquillan cifras, sí, y que no siguen el protocolo que se ha establecido de que toda muerte de mujer pues se estudie como feminicidio, y los criterios que ya ha establecido la Corte, pues toman el otro criterio. Primero ver si fue privada de la vida, primero ver si realmente tiene una relación con el victimario, y luego ya lo registran como otro homicidio y luego ya lo clasifican. Pero nosotros en Nuevo León, la Fiscalía, desde que hay una muerte de una mujer, ya sea en la vía pública por arma de fuego o en su situación sospechosa, salvo una muerte natural que pudiera ser, se inicia el análisis como feminicidio, y así se queda. Y ya, no obstante, cuando continúa la carpeta de investigación y se llega a determinar que a lo mejor fue una muerte natural, o que hubo una situación que a veces ha sucedido desafortunadamente de un suicidio, ya no se vuelve otra vez, esa cifra se sigue quedando, sí, y no obstante que se sigue quedando, hemos ido a la baja. Pero hay que entender que Nuevo León, como todos los estados de la República, no solamente son las violencias hacia las mujeres de las que tenemos catalogadas en la Ley del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencias, es una delincuencia misógina, porque más del 65% de los delitos en general que se cometen en Nuevo León son en contra de mujeres. Cuando roban a alguien en una tienda de conveniencia, es a la dependiente mujer. Cuando acosan, hostigan en el transporte, es a las mujeres. Cuando le roban la bolsa, cuando generalmente, ¿por qué? Por la vulnerabilidad que pudiera tener una mujer. Entonces, si te fijas, o sea, el 65% de las víctimas de algún delito en el Estado de Nuevo León son mujeres.
Más del 65% de las víctimas de un delito son mujeres. ¿A quién buscan entrar a una casa habitación cuando está la señora sola o la empleada doméstica? O algo? Entonces, de los delitos del orden común. ¿Y eso cómo se combate? ¿Cómo se detiene? Bueno, el delito del orden, los delitos del fuero común, porque luego están los delitos del fuero federal, como hablábamos del narcomenudeo, etcétera, es con la prevención, pero como te digo, el delito número 1 del que se tiene registro y en las fiscalías y que llegan al Poder Judicial es el de violencia familiar. Y si ese es el delito número 1, es el delito número 1 que hay que atacar. Como te decía, primero es la contención. La contención es estabilizar, que no crezca la gravedad. Después de contenerlo, seguir con las estrategias para la erradicación que hemos estado haciendo. La Secretaría ha realizado diferentes, desde que te atiendan bien con protocolos homologados que ya están y participamos a nivel nacional, como sistemas que establecimos que se llama EIAS, coordinados con todas las policías municipales, particularmente en los municipios que están declarados en alerta de género y con los reportes que tenemos de C5. Cuando yo llegué y veía en las mesas de seguridad, en las mesas de paz de mujeres, que había domicilios que tenían un solo domicilio, 120 y tantos reportes y otros 90, dijimos, bueno, hay que ir a ver qué está pasando a esos domicilios. Yo me doy a la tarea personalmente y mi equipo también de ir, peinamos ya todas las llamadas en este año pasado, todas, y ahí es donde hicimos los análisis de contexto para saber qué estaba pasando, porque la violencia no solamente obedece a un factor que se conjuga como la cultura patriarcal. El alcohol es la causa número 1, particularmente los fines de semana, y con el factor calor con los horarios específicos, no digamos cuando hay un partido de fútbol, ¿verdad? Que por cierto, ojalá que, por eso hicimos sinergia con los equipos deportivos profesionales, Tigres, Rayados, Fuerza Regia, Sultanes, y también el equipo de fútbol americano de fundadores, y están apoyándonos en las campañas de si eres tigre y golpeas a una mujer, no te queremos en nuestra porra. Si un rayado no maltrata a una mujer. O sea, estamos haciendo sinergia porque el alcohol combinado con esa cultura claro. Ha hecho un choque. Pero también, ya qué bueno que hablaste de los 4 equipos, vayan contra los que generan ese divisionismo, por cierto. Oye, se nos acaba el tiempo, nos echamos otra charla después, ¿no? Hay mucho que platicar, es muy profundo este tema. Soy muy consciente de que el problema de la mujer es muy grave todavía en este país, en el mundo en general, pero el Estado de Nuevo León ya no lo podemos permitir. La desigualdad política, la violencia que tú me acabas de mencionar, pero déjame decirte algo. Veo y creo fielmente, y cuando hablo yo hablo como mi comunidad, mi audiencia, que la prevención es mucho más barata en todos los sentidos, por supuesto, que todo lo demás que pueda suceder. Pero o sea, hay que lo más barato cultura. Es que no suceda. Claro, por supuesto, pero aquí el tema es cultura milenaria arraigada, en donde el que manda, el que dirige es el hombre, la mujer. Porque meter a la cárcel no vamos a acabar. No, además yo estoy a favor de la justicia terapéutica, por eso tenemos también dentro de nuestro programa de trabajo el grupo de masculinidades. Trabajamos nuevas masculinidades. Esa sí la vamos a dejar pendiente para otro programa. Del caso de Evany, por cierto, ya no se supo. Pues se fue a materia federal y ya no ha habido investigación. Ya se perdió ya todo ese asunto. Entonces, Graciela, gracias por estar aquí. Tenemos más chamba para platicar contigo. 911-070. Sí, que tu auditorio sepa que no están solas, que la Secretaría de las Mujeres está 24/7 para atenderlas, que cualquier caso pueden llamar al 911, al 070 y que debemos de buscar que no se normalice ya la violencia. Y la mejor forma de no normalizarla, como decía Mario, es trabajar en nuestras personas y en el ejemplo de nuestra casa. Graciela Buchanan, gracias. Al contrario, muchas gracias y un gusto estar aquí. Bienvenida y gracias por estar aquí de nuevo. Es la secretaria de las Mujeres aquí en el Estado de Nuevo León. Gracias por su atención.